¿Qué tal? Les damos la bienvenida a la sintonía de la 10, Capital Radio, a la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria, en esta jornada del 9 de abril de 2025, una jornada pasada por agua. En la jornada de ayer ya se preveía que el tiempo en las islas fuera cuando menos de advertencia, de preparación con respecto a las probables rachas, sobre todo de más de 70 kilómetros por hora en el archipiélago canario, con algo de aparato eléctrico que sí ha habido en la noche en las islas más occidentales y en las islas orientales, en la provincia de Las Palmas, pues a verlas venir. Esta madrugada pues ha llovido en la isla de Gran Canaria, ha llovido más desde ayer en la isla de Tenerife, y donde continúan las precipitaciones es en la isla de La Palma. Por ahí es por donde ha entrado Olivier, por donde está entrando y por donde se prevé que pues haya lluvia y sobre todo pueda incluso haber, escuchaba ayer en un comentario meteorológico que hasta nieve en las cumbres de Tenerife, en el Teide o en la isla de La Palma, por aquello de que como son temperaturas que bajan mucho y encima viene una llovizna con esta tormenta, Olivier, ciertamente fina y propicia para que se pueda convertir en nieve, pueda también nevar en ese punto concretamente, en el más alto. No lo sé, igual a lo largo del día nos enteramos de ello. Ahí está, entreverado, a veces saliendo algún rayo de sol a eso de las 9:30 de la mañana, después de haber estado lloviendo, en Gran Canaria, por ejemplo, en Tenerife no, y a la espera de la evolución del tiempo. Cuídense, y sobre todo en la carretera, en donde ya, pues se nota desde la madrugada los atascos, sobre todo en donde habitualmente se suelen producir con mayor asiduidad. Hay que tener mucha prudencia. Hoy nos iremos a esa reunión de las regiones ultraperiféricas donde ha estado el presidente canario Fernando Clavijo. Hoy nos iremos al Parlamento de Canarias, donde ayer hubo jornada de control, y hoy también haremos un repaso por la información de los cabildos y de los municipios al final, en el final del programa, para la isla de Gran Canaria. Arrancamos pues aquí en este espacio con la información que tenemos prevista para la jornada de este miércoles 9 de abril. Iniciamos con el presidente del Gobierno de Canarias, con esa visita a la isla Reunión, con ese encuentro en la isla Reunión, en la que ayer el presidente canario Fernando Clavijo declaraba a los medios que considera que el anuncio de una nueva estrategia de Bruselas para las regiones ultraperiféricas abre una ventana de oportunidad al archipiélago para limitar la residencia y la compra de viviendas por foráneos. Así lo ha asegurado tras la reunión con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Rafael Fito, en la que le ha transmitido la necesidad de adoptar medidas para afrontar el insostenible crecimiento demográfico de Canarias. Tanto en este encuentro como en su intervención en la cumbre que se desarrolla en aquel lugar, el representante de Bruselas anunciaba la renovación de la estrategia RUP para adaptarla a los nuevos retos, desafíos que, según destacaba el jefe del gobierno canario, hay que actualizar 40 años después de nuestra incorporación a la Unión Europea, porque no tiene nada que ver entonces con la actualidad. Esta reforma legislativa se sustentará en 5 pilares, como es la defensa, el agua, la energía, la competitividad y la vivienda. Para Fernando Clavijo, estas 5 nuevas líneas de trabajo son una gran noticia para Canarias, ya que los cambios normativos de la Comisión Europea que quiere aplicar para afrontar los nuevos retos de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, dice Clavijo, que les permiten hablar de la ley de residencia, hablar de la limitación de la compra de viviendas, hablar de migración, de la modulación de las políticas de la sostenibilidad y de otras medidas necesarias también para que las podamos adaptar a nuestra realidad. Compartimos las palabras de Fernando Clavijo con respecto a esa declaración. Bueno, la reunión ha sido, la verdad es que bastante interesante, sobre todo porque nos ha abierto una ventana de oportunidad, quiere hacer modificaciones legislativas, sobre todo para poder adaptar el estatus de las RUP
a la nueva circunstancia. Pensemos que estamos hablando de hace más de 30 años o 40 años en el caso de las regiones francesas de ultramar, y esa, pues en este caso, esa adaptación cuando España entró en la Unión Europea y nuestra condición de región ultraperiférica se pudo negociar, pues ahora esa ventana que se nos abre para las modificaciones legislativas nos permite hablar de la ley de residencia, hablar de la limitación de compra de vivienda, hablar de inmigración, hablar de la modulación de las políticas para los compromisos, en este caso para la sostenibilidad, de tal forma que las podamos adaptar a nuestra realidad. Entonces esa es una buena noticia, la buena noticia de que quiere visitar todas las regiones ultraperiféricas, y yo le pude transmitir que, bueno, que con esos retos y que el empuje y con el que él abordaba esta nueva etapa en el seno de la Comisión Europea, pues esa ventana se nos abría, pero que no corriésemos riesgos de diluir nuestro estatus de región ultraperiférica frente a otros estatus que pueden ser, pues en este caso, islas, ¿no? Pero no, nos transmitió claramente que tiene bastante claro que una cosa son las regiones ultraperiféricas y otra cosa son las regiones, pues en este caso, que tienen que ver con, o que tienen en sus países islas, y que estaba firmemente convencido de respetar el estatus y poder dar un salto a su actualización en un mundo cambiante. Yo creo que esa es la mejor noticia. Hemos quedado emplazados para vernos en Bruselas con los equipos de trabajo ya y con los documentos que hoy le pudimos dar los esbozos, pero bastante avanzados, y con nuestras sugerencias para esta nueva comunicación que se quiere abrir, en la que negociaremos pues muchas cosas, ¿no? Es decir, que ha entendido estas peticiones, sobre todo lo de la limitación de la compra de casas propietarias. Lo ha entendido perfectamente porque él ha sido ministro, él ha estado también, ha sido presidente de una región en Italia, proviene de Italia, conoce los problemas migratorios, los problemas que se está teniendo con la residencia y con algunas zonas que, bueno, que en este momento pues están con un crecimiento demográfico que no es sostenible, como es el caso de Canarias, ¿no? Donde en estos 25 años del siglo XXI pues hemos crecido en más de 550.000 habitantes, ¿no? No hay capacidad de asimilar ni a tanta gente, ni dotarlos de unos servicios públicos lo suficientemente adecuados para mantener la calidad de vida, y eso es algo que se está evidenciando y que obviamente yo creo que va a ser objeto de debate dentro del seno de las RUP. ¿Y hay alguna fecha para esa reunión en Bruselas? No. Probablemente estamos hablando de que posiblemente yo voy a estar en el Comité de las Regiones y lo veré en mayo, pero bueno, tenemos que elaborar los trabajos, y yo creo que será antes del verano, pero no tenemos fecha. Sacamos de esas valoraciones hechas por el presidente canario Fernando Clavijo con respecto a los datos después de la reunión de la jornada anterior la reunión con el máximo responsable, como decíamos, de la Unión Europea. De esa reunión con el, bueno, pues en este caso representante de la Unión Europea, Raffaelli, y que entiende que ya están viendo pues esa otra visión totalmente con respecto a la RUP, y que ve esa nueva estrategia de Bruselas una gran oportunidad para limitar la compra de viviendas, entre otras cuestiones, evidentemente. Recordemos que se han desarrollado durante estos 2 días las conferencias de regiones ultraperiféricas, que es quien en este caso ha sido no solo Canarias, sino el resto de las regiones ultraperiféricas, a Bruselas, que refuerce esa respuesta a la inmigración y también al papel de estos territorios como áreas claves para afrontar la crisis mundial, que en definitiva es lo que se está viviendo. Con respecto a algo más que añadió el presidente Clavijo, en la jornada ayer hacía a última hora una valoración que les ofrecemos a ustedes al respecto. Bueno, pues estamos todavía celebrando esta segunda jornada de la conferencia RUP, la 29ª, y la verdad es que está siendo interesante, no solo por las aportaciones de los compañeros, sino porque hemos podido colocar sobre la mesa y sobre la declaración que estamos pactando para que salga en el día de hoy los asuntos importantes para Canarias, como es el fenómeno migratorio. Hemos podido hablar de la necesidad de que se implementen políticas desde el seno de la Unión Europea. No podemos las regiones estar solas frente a este fenómeno. Y por otro lado, hemos podido hablar de la necesidad de poner, dada la fragilidad de nuestros ecosistemas como regiones ultraperiféricas, pues estudiar y analizar las posibilidades jurídicas para poder limitar, por un lado, la residencia, aunque sea geográfica o temporalmente en las zonas más delicadas, como puede ser Canarias, o para abordar el reto en política de vivienda, para poder garantizar una vivienda digna y asequible a nuestra población. Son 2 asuntos, muchos más, desde el agua,
desde la lucha contra el cambio climático, pero son dos asuntos que Canarias ha conseguido colocar en esta conferencia y en su declaración final, que yo creo que es al comienzo de una nueva etapa importante que fijemos estos objetivos que en la tarde de hoy también podré abordar con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. 29ª, 29 reunión de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. De ello les hablaremos de nuevo probablemente mañana ya para concluir con este encuentro de presidentes. Recordemos que ayer se ofrecía aquí en esta sintonía los datos de la conclusión de las cuestiones aprobadas en el Consejo de Gobierno de Canarias, sin la presencia del presidente Fernando Clavijo. Presidía Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, y cuyo gobierno ha comunicado ayer que las islas están elaborando un plan de formación para impulsar la Agenda Canaria 2030. Los Islas Responsables Lab expone la relevancia del Pacto para el Futuro y la Declaración de las Generaciones Futuras adoptadas por la Organización de Naciones Unidas en 2024. Canarias continúa avanzando en esa implantación de la Agenda Canaria 2030 y para este año 2025 ha diseñado esa estrategia de formación para dar a conocer los compromisos de esta declaración y orientar también su implementación. Con la conferencia del derecho al futuro, el Gobierno de Canarias, a través del equipo de trabajo de la Agenda 2030 de las Islas Responsables LAB, inicia una actividad formativa con la que se pretende dar a conocer y asesorar sobre la Agenda Canaria 2030, así como la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente de las entidades de carácter local. La primera de las iniciativas previstas para hacer referencia de la declaración de las generaciones futuras, dada la relevancia también de integrar el futuro como parte del presente y que reconoce la importancia del bienestar de la ciudadanía canaria del futuro. También es reconocer que tienen derechos. El equipo de trabajo de la Agenda 2030 va a exponer los principios y declaraciones sociales de los derechos a las generaciones futuras, así como la importancia para el archipiélago. Será a través de la conferencia denominada El Derecho al Futuro. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La declaración de las generaciones futuras en el Pacto para el Futuro de la Organización de Naciones Unidas para esa Agenda 2030. Y de la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias recordamos lo que comunicaba hace ya bastantes días, ¿no? Aquella resolución que ha hecho el Gobierno de Canarias y concretamente la Consejería de Universidades en la resolución definitiva de las becas para el año 24-25, con un total de 1.095 solicitudes que han sido concedidas en esta fase, con un abono inminente de más de 2,1 millones de euros, precisamente. En los pasados días de la semana pasada, las universidades completaban precisamente el abono de las ayudas de desplazamiento para el curso 23-24. La tercera resolución del pago directo incluye 205 expedientes por un total de 31.155 euros. Y ayer comunicaba que Ciencia e Innovación, para poner en valor la piña tropical canaria, el grupo operativo integrado por el ITC, el ICIA, la Universidad de La Laguna, la de Las Palmas de Gran Canaria y Coplaca, presentaban ayer en Gran Canaria los resultados finales de su iniciativa Go Trascan, que identifica precisamente los parámetros de calidad de trazabilidad geográfica de la piña tropical de origen local para aumentar la competitividad de su comercialización. La jornada técnica se replicará este miércoles en Tenerife y el jueves en la Isla del Hierro para compartir con agentes del sector agrícola las experiencias y avances alcanzados con el fin de fomentar su aplicación práctica y transferencia del conocimiento, tal y como comunica la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias. Por cierto, la isla de La Palma, y más concretamente la Casa de la Cultura de los Llanos de Aridanés, acogió este martes la presentación del borrador del anteproyecto de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos del Archipiélago Canario, a cargo del Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias. Este es Onan Cruz. La cita reunió a técnicos municipales e insulares de planeamiento, así como a la Directiva Insular de Recuperación Económica y Social del Cabildo de La Palma, Matilde Fleitas,
y al alcalde de Los Llanos de Aridane y representante de la Federación Canaria de Municipios, Javier Llamas. Durante su intervención, subrayaba Hernán Cruz que esta actualización legislativa va a proteger a los municipios de más de 10.000 habitantes para impulsar su planeamiento y garantizar así su desarrollo sostenible. Explicaba que la norma está orientada a responder al reto demográfico del archipiélago, facilitando herramientas jurídicas y técnicas a los municipios con mayores dificultades para acceder a recursos y consolidar también su conocimiento. Estas eran sus explicaciones al respecto. Hernán Cruz. Seguimos la ruta de exposición de la actualización de la ley del suelo. El año pasado estuvimos aquí con los técnicos y técnicas de todas las administraciones de la isla, ayuntamientos, cabildos y órganos ambientales, y les pusimos delante esa hoja en blanco donde ellos aportaron sus recomendaciones, sus solicitudes, sus anhelos para que la actualización de la ley realmente recoja lo que es la filosofía de simplificar y agilizar toda la tramitación territorial de Canarias. Y ahora estamos en el trabajo siguiente, en el siguiente paso, es decir, hemos recorrido todas esas solicitudes, todas esas sugerencias, la hemos trasladado al borrador de la actualización de la ley y principalmente todo lo que ellos nos han aportado durante todas las islas, durante todo el año pasado, aparte de otras reuniones sectoriales que hemos hecho, se resumen en 8 principios básicos, 8 principios donde uno de los más importantes y que va a afectar más a la isla de La Palma es el apoyo a municipios reto demográfico. Recordamos esos municipios de menos de 10.000 habitantes que tienen dificultades para fijar población en el medio rural, no en el suelo urbano. Y una de las medidas, vamos a decir, la estrella filosófica que tenemos es la predisposición a que todas las administraciones canarias, desde ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno de Canarias, tengan la consideración de esos municipios, lo que llamamos una discriminación positiva, para que esos municipios puedan acceder de una manera más eficaz a ayudas, a la emisión de los informes necesarios para que ellos puedan desarrollar su territorio, etcétera, etcétera. Yo creo que son un paquete de medidas general que va a apoyar a esos tipos de municipios para que realmente tengan ese impulso y ayudarles desde el punto de vista territorial a que fijen la población. Bueno, y la opinión, la valoración también hecha por parte del representante de la Federación Canaria de Municipios, Javier Llamas, al respecto de esta nueva ley. Para aquí, en el día de hoy, continuar ese proceso ya iniciado de la ley de la actualización, de la ley 4/2017, la llamada ley del suelo. Es vital que se agilicen los procesos. Como todos saben, la burocracia nos lleva por delante, la escasez de suelo también es un problema muy grave y más para nosotros. Hay que tener en cuenta que para el municipio de Los Llanos va a ser vital esta ley del suelo. Un municipio que además cuenta con un plan de ordenación que data del año 1987. Han pasado muchos años y eso hace que tengamos un verdadero problema en este municipio para sacar adelante cualquier proceso. También es importantísimo que atendiendo a esta ley del suelo se puedan tener en cuenta la recuperación de esos suelos urbanizables. Desde aquí lanzamos ese dardo, digamos, pero no con la intención de que desde la Dirección General, desde la Consejería, se tenga en cuenta este municipio para que ese suelo se pueda desarrollar, podamos agilizar, que es el fin último, se pueda agilizar los planes de ordenación. Insisto que también queremos agradecerlo enormemente porque es un... Bueno, respuesta, como digo, de la representación de la Federación Canaria de Municipios con respecto a esta nueva ley del suelo. Por otro lado, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunciaba ayer en la mañana en el Parlamento Canario que su departamento está en proceso de elaboración de un informe para conocer cómo afecta a los servicios del gran crecimiento poblacional que en estos últimos años se ha constatado en determinadas zonas del archipiélago canario. El estudio, como prueba piloto, se elaborará en la isla de Fuerteventura y sus resultados se extrapolarán al resto de territorios en los que ha aumentado la población de manera destacada, según explicaba. Manuel Miranda realizaba este anuncio durante una respuesta a una pregunta en la Cámara Regional sobre la afección del crecimiento poblacional en determinadas zonas del archipiélago. Yo creo que algo importante de esta legislatura es que hemos situado el reto demográfico en el centro del debate político. No solamente el Gobierno de Canarias, a través de esa reunión de conferencia de presidentes, donde se obtuvieron 51 medidas, sino, como usted bien ha dicho, la parte del Parlamento de Canarias, esa comisión parlamentaria que ha llegado a sus conclusiones finalmente y que aporta 100 medidas para, digamos, valorar esta situación. Sabemos que Canarias tiene 3 realidades, una de las cuales usted ha comentado, que es cómo
se está fijando mucha población en las zonas turísticas y hay despoblamiento en las zonas, sobre todo en las islas capitalinas, tanto Gran Canaria como Tenerife. También somos conscientes de que hay otras realidades, despoblación, envejecimiento en las islas occidentales y superpoblación, sobrepoblación en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, el Gobierno está tratando el tema desde distintas ópticas. Desde luego, la estrategia del Gobierno es garantizar la convivencia entre turismo, empleo, economía y calidad de vida. También hemos planteado, y lo ha planteado el presidente en el Estado de la Nacionalidad, el control de residencia, hablamos de la limitación de compras de vivienda a extranjeros, también se está actuando desde el punto de vista legislativo con el Decreto Ley de Vivienda Vacacional, con la Ley del Suelo, donde contemplamos nuevas cuestiones para el reto demográfico y, como otra iniciativa, el proyecto para agilizar las licencias en los ayuntamientos para agilizar también la construcción de vivienda. Bien, también quiero plantear que queremos focalizar a partir de este momento las iniciativas en materia de presión turística y, digamos, población. Para ello estamos en un proyecto piloto que se va a desarrollar en la isla de Fuerteventura y que tiene como objetivo el ver cómo ese incremento de población tan grande que están ocasionando en estos momentos, pues se puede compensar con medidas como aportación del suelo en municipios limítrofes, cómo podemos aportar nuevas soluciones para la movilidad y los servicios. Manuel Miranda respondiendo en el Parlamento de Canarias a la pregunta sobre la afección a los servicios del hecho de que el crecimiento poblacional del sur de Tenerife se esté multiplicando por 8 al del norte. Y contestaba pues en esos términos el consejero Manuel Miranda de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Tenemos que irnos con el alto en el camino, volvemos tras la pausa, seguiremos aquí en el Parlamento de Canarias hablando de información de lo sucedido ayer en ese debate regional. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones.
La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Bien, continuamos con todas y todos ustedes en tiempo de Archipiélago Directo. Recuerden, estamos en simultáneo en la 10, Capital Radio, en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en Capital Radio en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas. Estamos cada jornada en este magazine que en tono informativo lanzamos a media mañana con noticias de la actualidad del archipiélago en una primera hora y en la segunda ya más a nivel local de Gran Canaria. Y de Tenerife, puesto que la información sigue en la 10 Capital Radio también de manera independiente de nuevo. Ayer en el Parlamento de Canarias, en esa sesión de control, se preguntaba por la valoración y repercusión que tendrá en Canarias o para Canarias el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó en su momento la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. En este caso, quien hacía la pregunta era Juan Manuel García Casañas, y quien respondía era Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Le escuchamos. Señor Casañas, mire, tiene usted razón cuando dice que los canarios tendremos más deuda si se llevase a cabo esta falsa condonación de la deuda que plantea el Estado, pero es algo que como persona individual, como canario, como canaria, no lo notamos porque al final no tenemos que devengar un pago de nuestra nómina, no tenemos que pagar a final de mes como pagamos la hipoteca o la deuda, el crédito que tenemos de nuestro coche o como pagamos la luz o el agua, y parece que no afecta a nuestros bolsillos. Pero si a los canarios le decimos que quien ha advertido que llevando a cabo esa acción que han definido como condonación de la deuda libera créditos, libera dinero para poder invertir, le decimos que es falso, entonces empiezan a entenderlo. Porque hay quien dice, oiga, si usted tiene una deuda y yo se la condono, usted va a amortizar y por lo tanto eso le va a liberar crédito. Falso, porque nosotros refinanciamos la deuda, por lo tanto no tenemos más dinero. Oiga, pero es que usted va a dejar de pagar intereses, cierto, pero no libera dinero. ¿Por qué? Porque eso tenemos que destinarlo a beneficios, es decir, a remanente, para luego pagarle a los bancos la deuda que tenemos. Oiga, pero es que usted va a tener una mejor posición en el mercado. Falso, porque ya tenemos la mejor posición en el mercado. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Que no sirve para nada. No nos va a dejar dinero para hacer... No sirve para nada, decía ayer Manuel Domínguez, de que se haga esa condonación de la deuda a la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando es una de las comunidades, por cierto, más cumplidoras en ese aspecto. También le preguntaban desde la oposición y más concretamente desde el PSOE, lo hacía Tamara Raya, sobre pues la política económica que ha llevado a cabo este gobierno para reducir los niveles de pobreza en Canarias. De ello también se encargaba de responder Manuel Domínguez, vicepresidente canario. Muchas gracias nuevamente, Presidenta. Señora Raya, en primer lugar, felicidades. Quiero hacerla públicamente, lo hice en privado, pero felicidades por esa Secretaría Insular de su partido. Le deseo lo mejor y se lo digo muy sinceramente. No mejores resultados que nosotros, pero sí, le deseo lo mejor. Dicho esto y bromas aparte, mire, hay datos que, permítame lea. La tasa AROPE nos sitúa en el 31,2% en cuanto a la pobreza, lo que significa que es un 2,5% menos que el año anterior. Esto es que 60.000 canarios han salido de la situación de riesgo, de exclusión social. La población en hogares de baja intensidad en empleo ha bajado un 3,9%. Canarias pasa de ser la segunda comunidad autónoma, por debajo, en cuanto a la población en riesgo, a ser la quinta. Y Canarias es la comunidad autónoma que más incrementa la renta en los hogares. Estos datos son mejores que los anteriores.
Es decir, ¿está todo hecho? No. ¿Nos vamos a conformar? Tampoco. Bueno, datos que ofrecía ayer Manuel Domínguez, vicepresidente canario, a la diputada del PSOE canario, y esta le recontestaba, vaya, a la pregunta que le hacía. Muchas gracias por la felicitación. Yo creo que es bueno que en la... Tamara Raya acaba de ser elegida el pasado fin de semana en el Congreso tinerfeño presidenta insular. Haya siempre una buena sintonía personal. Dicho esto, yo le preguntaba qué tipo de políticas. Mire, a mí me llama poderosamente la atención que usted utilice el informe AROPE para hablar de la disminución de la pobreza. Porque, para empezar, el informe AROPE que está publicado no es el definitivo. Y utilizar unos datos de un informe que no es definitivo es llamativo. En segundo lugar, creo que usted no se ha leído bien el informe AROPE, porque el informe AROPE atribuye esa bajada de la pobreza a dos cuestiones. La primera de ellas es a la subida de las pensiones, que desde luego no ha llevado a cabo su gobierno. Y cabe además destacar que en un primer momento, le quiero recordar, ustedes votaron en contra de ese decreto, aunque luego rectificaron. Y además es que en 2023, 2 de cada 5 pensiones se atribuían a la comunidad. Corrección de dato de Tamara Raya al vicepresidente Domínguez, que inmediatamente se sentía, como decíamos, en posesión de la respuesta. Escuchemos. A la calle protestando por la política de vivienda de esta comunidad autónoma y usted saca pecho del gobierno anterior, cuando los efectos de esas manifestaciones son del gobierno de Las Flores. Oiga, es una forma de entenderlo que yo no comparto, pero lo que yo sí le puedo decir es que aquí en este gobierno se han llevado a cabo mejoras desde el área de bienestar. Se han planteado bonificaciones en sucesiones y donaciones que han permitido que haya más herencias después de 18 años, con lo cual hay canarios que no podían pagar esos impuestos y han aceptado una vivienda. Hemos llevado la cuota cero, hemos llevado a cabo acciones para la mejora en la cesta de la compra y, por lo tanto, eso ha incidido directamente y lo tendremos en los informes finales. Usted lo... Bueno, le preguntaban también al gobierno de Canarias ayer si tiene blindado con el escenario geopolítico mundial para que no se quiebre precisamente la voluntad expresada del Parlamento de Canarias con respecto a cualquier o en contra de cualquier iniciativa minera, como por ejemplo buscar tierras raras en la isla de Fuerteventura. La pregunta se la hacía Natalia Santana y también respondía el vicepresidente Manuel Domínguez en la jornada de ayer, como digo, en esa sesión de control del gobierno. Y por pasiva, en el modo Clavijo, en el modo Domínguez, en el modo gobierno de Canarias que defiende los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos, de todos y cada uno de los canarios, de todas y cada una de las Canarias. Es cierto que a mí me cuesta bastante que usted me entienda, porque el resto de la ciudadanía me ha entendido perfectamente cuando hemos dicho aquello de que no se va a mover en Fuerteventura ni un celímetro de tierras para poder extraer tierras raras. Bueno, pues respondido quedaba. Por cierto, ayer también le planteaba Casimiro Curbelo al vicepresidente canario esos planteamientos que le van a hacer Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas a Europa, de la que hablaba antes precisamente en la primera parte Fernando Clavijo, para que se dé la seguridad a los territorios ultraperiféricos ante el nuevo escenario de rearme europeo. De esto también se encargaba de responder el vicepresidente canario, sobre todo ese aspecto de la seguridad de las regiones ultraperiféricas. En esa reunión que se está manteniendo con el resto de regiones ultraperiféricas para hablar de distintos asuntos donde en el orden del día no aparecía la defensa, sin embargo, es verdad que se ha incorporado en el debate. Yo hablaba ayer con él y me hacía ver que se está defendiendo un cambio de estrategia general con 5 objetivos: la vivienda, el agua, la defensa, la competitividad y la energía. Esos son los 5 objetivos que se están persiguiendo en el cambio de estrategia de regiones ultraperiféricas en este momento, en donde, insisto, se ha hablado de la defensa. Por lo tanto, Canarias como región ultraperiférica, también como islas, porque esa distinción en la Unión Europea en estos momentos también está como muy en auge, tiene que tener en cuenta que lo primero que tiene que solicitar es información.
Nosotros no tenemos suficiente información como para pronunciarnos en este momento. Respuesta a Casimiro Curbelo sobre esas cuestiones, sobre todo el de la seguridad, esos planteamientos que se hacen desde las regiones ultraperiféricas a la propia Unión Europea. Nira Fierro, del Partido Socialista, le preguntaba ayer si cree que existe un compromiso real del conjunto de las administraciones públicas en salvaguardar el interés general de la infancia y la adolescencia en Canarias. Se lo hacía el vicepresidente también. El Real Decreto que se convalida, que modifica la ley de extranjería en su artículo 35, ha reflexionado ya sobre el sentido del voto. Le respondía, como digo, Manuel Domínguez al respecto. El Gobierno de Canarias es la administración que más ha antepuesto los derechos de los menores, si usted la compara con cualquier otra comunidad autónoma, si usted la compara con el Gobierno central, incluso si lo compara con la Unión Europea. Por lo tanto, yo a su pregunta le puedo decir que sí, yo confío en el que el resto de administraciones hagan lo mismo. Yo le puedo hablar de la nuestra, y la nuestra ha antepuesto los derechos generales del menor. Derechos generales del menor, de la infancia y de la juventud. Contrapregunta de Nira El Congreso Fierro. de los Diputados no es una proposición no de ley, no es una moción parlamentaria, es nada más y nada menos que la modificación de la Ley de Extranjería en su artículo 35, que tanto hemos reclamado y anhelado desde este Parlamento, señor Domínguez. Y usted sigue sin contestarme. Una modificación que se ha trabajado desde Canarias. ¿Qué van a hacer sus diputados y diputadas? Vuelve a preguntarle el PSOE canario al PP canario si va a votar en Madrid o no a favor este jueves de la modificación del decreto ley al respecto de este tema. Respuesta de Manuel Domínguez. Muchas gracias, presidenta, y le agradezco que haya permitido el debate entre el Partido Socialista y pretender que sea con el Partido Popular, cosa que no voy a hacer. Está usted hablando con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y voy a hablarle en nombre del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha hecho algo que es histórico y es convocar a una mesa de acuerdo para que de esta manera, de manera conjunta, y valga la redundancia, podamos llevar a cabo acciones que permitan a la sociedad en general, al Gobierno central en particular. Bueno, pues ayer le preguntaban al Gobierno de Canarias y concretamente se lo hacían a Matilde Asián con respecto a la mudanza que tiene prevista hacer dependencias del Gobierno de Canarias al edificio Mafre en la capital Gran Canaria. También se le pedía una valoración de la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2024 hecha por Manuel Hernández Cerezo y que contestaba la también consejera Matilde Asián. Escuchamos primero la pregunta de este y que la daba por hecha. Escuchamos, por tanto, la respuesta de Matilde Asián. La consejería de la ejecución presupuestaria de 2024 la considero correcta. En primer lugar, por haber presentado presupuesto en tiempo y forma, cuestión que no hizo el Gobierno de España, introduciendo incertidumbre a las cuentas de la Comunidad Autónoma Canaria, cuya dependencia es enorme de los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, y en segundo lugar, la prórroga de los presupuestos ocasionó unos retrasos, dado que hasta septiembre de 2024 no nos llegaron la actualización de entregas. Recordemos que la Comunidad Autónoma de Canarias y esta consejera de Hacienda se ha venido quejando pues precisamente porque España no tiene unos presupuestos actualizados, no ha presentado unos presupuestos actualizados. Vamos con la contrapregunta. Señora consejera, lo pinte como lo pinte, hablar de la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma en 2024 es contar la historia de un fracaso anunciado por este grupo, además en la tramitación parlamentaria, por los engaños que contenía, por las trampas que escondía y por el desequilibrado incremento que experimentaba. Un fracaso, consejera, traducido en 1.329 millones de euros sin ejecutar después de una inejecución en el año 2020. Crítica al igual cuantía, bueno, la doblaba Nueva Canarias en la jornada de ayer, que se sumaba a lo no invertido en el ejercicio anterior y que podían estar en más de los 2.200 millones de euros. Vamos a escuchar por último la intervención de Matilde Asián en ese aspecto. Pero me han dolido unas palabras que usted ha dicho y que oigo hablar en la Administración Central, y es que a Canarias no se le debe de dar más dinero porque no lo sabemos ejecutar. Lo acaba usted de decir. Yo oigo con tristeza esas palabras
en el Gobierno central. Yo creo que desde Canarias debemos de tener la unidad suficiente para aparcar determinados problemas y exigir que sí, que se nos dé más dinero para educación, para sanidad y para servicios sociales. Bueno, novedades respecto a la deducción del 60% del IRPF en los palmeros, pendiente de aprobación por parte del Gobierno de España también. Esta respondía a la pregunta Nieves Lady Barreto. También controla el Gobierno, en donde le preguntaban desde la agrupación Reña Independientes sobre la afectación al hierro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente en tramitación, cuyo artículo 781 recomienda a los juzgados de primera instancia el procedimiento de la determinación de la edad de los menores migrantes. También se le preguntaba por los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Mixta para la puesta en marcha de la Oficina Fiscal en Canarias, dirigida también a la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Por cierto, esta respondía a ello de esta forma. Comisión mixta entre la Consejería y la Fiscalía, con varios asuntos en el orden del día, entre ellos, como saben, y ya pude responder alguna otra pregunta en comisión, en aplicación o previsión de aplicar la Ley de Eficiencia de Justicia, que convierte los juzgados de instancia en tribunales de instancia, como ya lo hemos podido hablar en alguna ocasión. Nos reuníamos también con la Fiscalía para tratar ese asunto y, aprovechando eso, poníamos sobre la mesa, y nos lo solicitaba nuevamente la Fiscalía, la necesidad de poner en marcha de una vez la Oficina Fiscal de la Comunidad Autónoma. Somos casi la última comunidad autónoma, por no decir la última, queda una. Nieves Lady Barreto sobre la creación de esa oficina fiscal en Canarias. Y se le preguntaba también, ella es de Seguridad, Justicia y Seguridad de Canarias, ella misma ha hecho pues varias valoraciones al respecto de cómo está la seguridad y la criminalidad en el archipiélago, y le preguntaba a Paula Jover Linares, la diputada, sobre las medidas que se están implementando en materia de seguridad para hacer frente a la criminalidad. En tal caso respondía, como digo, Nieves Lady Barreto de nuevo. Gracias, al respecto. Señora presidenta. Señora diputada, pues igual que en otras ocasiones hemos podido hablar de esto, la única manera es más policía en la calle, mejor coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mejores medios para poder trabajar de una manera más eficiente. Bueno, pues acciones también a llevar a cabo para subsanar las deudas contraídas con las diferentes federaciones insulares de atletismo para que éstas puedan seguir programando sus competiciones, porque hay una deuda ahí pendiente que pagarle a las mismas. Afectación también de los servicios del hecho de que el crecimiento poblacional del sur de Tenerife. Antes escuchábamos a Manuel Medina respondiendo al respecto de esta cuestión, y también en referencia a la opinión que le merece la ausencia de servicio de avión medicalizado en Canarias por los incumplimientos precisamente contractuales de la actual prestataria de ese servicio. Esther Monzón, la consejera de Sanidad, se vio obligada a responder sobre ello ayer en el Parlamento de Canarias. Usted, por veraces y contrastadas informaciones que carecen de ninguna base técnica ni documental, con las que lamentablemente pues se ha generado una alarma innecesaria entre la población. No se ha producido ningún incumplimiento del contrato, sino una eventualidad técnica que las empresas prestatarias y la adjudicataria han solventado sin que afectara de ninguna de las maneras. Bueno, parece ser que el Gobierno de Canarias interpreta que no es así. Miguel Ángel Pérez del Pino, del PSOE canario, era quien le preguntaba al respecto. Volvía a intentarlo de nuevo, segunda vez. Que el Comité de Empresas de GSC informe con tanta firmeza algo que usted dice que yo digo como siempre mentira, ¿no? Y son continuos incumplimientos en los contratos, primero de las ambulancias, después de los helicópteros y ahora del avión medicalizado. Mira, el Comité de Empresa ha sido rotundo y tajante. El avión principal parado para reparación y mantenimiento en Sevilla. No hay avión secundario que sustituya al primario tal y como debería haber, porque estaba así en los pliegos. La gran cantidad de servicios que se hacen todos los días entre las islas se están solventando con los 2 helicópteros, que hacen servicios que tiene que prestar el avión y dejan de lado servicios que deberían prestar los helicópteros. Y ahora mismo estamos aislados de la península a nivel sanitario. Cualquier paciente emergente, como puede ser un quemado, un neonato congénito, no se puede tratar a las islas, señora consejera. ¿Es usted consciente
de que si un contratista no cumple con las condiciones del contrato, señora consejera, bueno, pues seguía insistiendo en esa línea, ilustraba la pregunta con hechos concretos. La consejera, a pesar de que no estaba en el uso de la palabra, que quien estaba contestando o preguntando en este caso era Miguel Ángel Pérez del Pino, no dejaba de gesticular al respecto de ello y respondía con posterioridad. Vamos a escucharla brevemente de nuevo. Esther Monzón, consejera de Sanidad. Hace referencia, no están acreditadas en modo alguna, insisto, han generado una alarma innecesaria en la ciudadanía. Seamos serios, señor diputado, la realidad no es otra que el pasado 28 de marzo la aeronave principal del servicio entró en una parada programada de mantenimiento preventivo en cumplimiento de las normas aeronáuticas y del propio contrato, y en esa misma fecha la aeronave de sustitución también se encontraba en revisión a la espera de la llegada de un nuevo motor. Y ante esa eventualidad... Bueno, pues parece ser que fue una parada técnica del aparato, de ese avión medicalizado de la sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, según insiste. Quien también insistía en la pregunta de la ejecución presupuestaria de 2024 era en Nueva Canarias Bloque Canarista. Lo hacía Esther González también ayer en el Parlamento de Canarias. En su pregunta pues la acompañaba de forma pormenorizada lo que desde Nueva Canarias Bloque Canarista explicaban en la rueda de prensa que ayer ofrecíamos a todas y todos ustedes su resumen aquí en este espacio. En la web de su consejería, a día de hoy, pues tenemos los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria del 24 de las comunidades autónomas. Se volvió a referir a los 1.000 y pico millones de este ejercicio pasado y en suma unos 2.000 y tantos con el ejercicio anterior. En este caso, Matilde Asián, la consejera, también respondía a la diputada de Nueva Canarias Bloque Canarista. Consejera, con mucho gusto le voy a aclarar las cantidades contenidas en la ejecución presupuestaria. En primer lugar, le quería matizar, para que toda la Cámara lo tenga en cuenta, que la ejecución presupuestaria hoy por hoy es un avance. ¿A qué se refiere la ejecución presupuestaria presentada por el Gobierno de Canarias, por esta consejería? Se refiere al presupuesto consolidado de la comunidad autónoma, es decir, se incluye aquí el Parlamento y otros entes que dependen de la comunidad autónoma, por ejemplo, el ISTAC, el ICABI, la agencia tributaria, etcétera. Pero no se incluye en los datos que hemos dado aquellos que se corresponden con entidades que liquidan con nosotros pero no consolidan. Es decir, nosotros hemos cogido los datos de ejecución y hemos eliminado las transferencias entre las entidades que consolidan con nosotros. Bueno, ¿y qué considero o qué valoración hago de la ejecución realizada en 2024? Yo creo que la ejecución de 2024 ha estado presidida por dos circunstancias ajenas totalmente a este Gobierno de Canarias y a la Consejería, y han sido determinantes el hecho de que la actualización de las entregas a cuenta de 2024, al no haber presupuesto, se hicieron en septiembre de 2024, es decir, que estuvimos hasta septiembre con las entregas a cuenta no actualizadas, con las correspondientes a 2023. Y que las cantidades prorrogadas, no las que no estaban en el presupuesto, sino las prorrogadas, no nos vinieron hasta final de año. Creo que estas dos circunstancias son importantes. Y otra circunstancia también importante es que hemos separado la ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Por qué lo hemos separado? Para un mejor análisis de los resultados de la ejecución. ¿Por qué? Porque en el mecanismo de recuperación y resiliencia se va acumulando la inejecución de los... Bueno, pues vaya lío, porque al final no vamos a entender ninguno cuánto efectivamente está ejecutado por parte del Gobierno de Canarias. Disculpen la sonrisa. En tal caso ya lo iremos viendo con el tiempo. También, por cierto, se le preguntaba al Gobierno de Canarias ayer por esa repercusión que puede tener la aplicación del auto del Tribunal Supremo, de la Sala Contencioso Administrativo, sección quinta, por el que se otorgan medidas cautelares en relación con menores solicitantes de asilo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Era la consejera Candelaria Delgado quien respondía al respecto de qué es lo que va a suceder con estos chicos, que son los 1008 famosos que se encuentran aquí en Canarias, pues intentando ser acogidos, porque en este caso
caso vienen de zonas de conflicto. Sobre un acontecimiento de gran trascendencia en materia de derechos humanos y protección internacional en España. El reciente auto del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso Administrativo, sección quinta, de fecha de 25 de marzo de 2025, que ha otorgado medidas cautelares para los menores migrantes no acompañados, solicitantes de asilo que están ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este auto es un recordatorio claro de la obligación irrenunciable. Palabras al respecto de ello de Candelaria Delgado. Por cierto, ayer comunicaba también la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias que se convalidaba el decreto que suspende las sanciones por residir en zonas turísticas, después de que también se fuera, como digo, comunicado por parte de la consejera Jessica de León, que subrayaba que el nuevo decreto es una medida de respiro, no de castigo para las familias que residen en zonas turísticas. Esta convalidación en la Cámara Autonómica se produce después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado día 17 de marzo este cambio normativo aquí en el archipiélago. Y por último nos vamos hasta el Cabildo de Tenerife, porque este atendió a más de 169.000 personas el pasado año a través del modelo de atención Tenerife Responde, que engloba un sistema multifuncional, multicanal, presencial, telefónico, videollamada y digital, diseñado precisamente para facilitar trámites, ofrecer información y acompañamiento personalizado, así como gestionar quejas, sugerencias y felicitaciones. Este enfoque ha permitido no solo incrementar el volumen de atenciones, sino también de mejorar sustancialmente la calidad de la experiencia ciudadana. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, visitaba ayer martes el Centro de Atención Ciudadana ubicado en el Palacio Insular, acompañado por el consejero de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial, José Miguel Ruano, y la consejera de Atención Ciudadana, Calidad de los Servicios, Candelaria Padrón. Escuchamos a Rosa Dávila hablando de ello. Poner en valor la calidad del servicio que se está prestando para atender a las personas que a veces lo tienen más difícil para ser atendidas. Ellos son la primera cara que ven del Cabildo, y por lo que estamos viendo, los datos que arrojan, es la cara más amable, es una cara amable, puesto que la valoración de las más de 160.000 personas, 169.000 personas que se atendieron en estas oficinas en el año 2024, el año pasado, es de matrícula de honor. Todas las valoraciones están por encima del 9,5, el 9,15 o 9,85. Bueno, valoración excelente de la calidad del servicio, según la propia presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Se acabó esta primera hora, vamos a dejar el simultáneo hasta mañana. Volvemos a encontrarnos, si les parece bien, a partir de las 11:05 aquí en la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y en Capital Radio en Gran Canaria, en este Archipiélago Directo. Como siempre, les invitamos a seguir en sintonía de Capital Radio. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Capital Radio.